Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Pues vamos a empezar con la clase de hoy. Hoy espero que sea un poco más cortita. Vamos a empezar a recordar esta parte de las proporcionalidades y también vamos a trabajar un poco con el lenguaje algebraico, ¿de acuerdo? Porque estos ejercicios del lenguaje algebraico es muy probable que vengan en su examen para Comipex. Entonces, bueno, cuando hablamos de proporcionalidad, que de hecho, si no mal recuerdo, ya habíamos trabajado parte de esto en semanas anteriores, cuando hablamos de proporcionalidad, estamos hablando de una relación entre dos cantidades, ¿de acuerdo? Estas dos cantidades, pues bueno, podemos tomar cualquiera de estos dos ejemplos. Lo que estoy haciendo es colocar una famosa regla de T. Del lado derecho tenemos a la cantidad B y del lado izquierdo tenemos a la cantidad A. Aquí recuerden, simplemente estoy utilizando literales. Aquí pueden ser pesos, pueden ser kilogramos, pueden ser litros, pueden ser centímetros, en fin, puede ser cualquier cantidad que nosotros ocupemos. Y entonces, esta proporcionalidad nos habla de cómo se comportan las cantidades que nosotros vayamos a escribir dentro de nuestra regla de T. Ahorita vamos a ir haciendo más ejercicios para que lo puedan comprender mejor. ¿De acuerdo? Vamos a ver lo siguiente. Por aquí, déjenme ver un segundito. Listo, listo. Bien. Aquí lo primero que tenemos que ver es que existen dos tipos de proporcionalidad. Una de ellas es la proporcionalidad directa y la otra es la proporcionalidad indirecta. Lo primero que tenemos que percatarnos es lo siguiente. Fíjense. Acuérdense que aquí lo que nosotros podemos expresar es lo siguiente. X1 es a Y1 como X2 es a Y2. Ahorita centrémonos en esta parte, ¿de acuerdo? No olviden que también aquí abajo, pues obviamente vamos a tener valores numéricos que son los que vamos a estar equiparando. Más adelante, como les repito, vamos a ver un ejemplo para que les quede lo más claro posible. Cuando nosotros nos encontramos a una proporcionalidad directa, es cuando ocurre lo siguiente. Si en alguna de las cantidades, en este caso centrémonos simplemente en la columna A, si en este caso la columna X2, o más bien la unidad X2, aumenta, lo que nosotros esperaríamos de Y2 es que también aumente, ¿de acuerdo? O caso opuesto, vamos a suponer que el valor de X2 disminuye comparado con el valor que tenemos arriba. Fíjense en los colores que estamos colocando, ¿sale, vale? Si de este lado X2 disminuye, pues nosotros esperaríamos que del otro lado Y2 también disminuya. Es decir, si de un lado aumenta, flecha azul, del otro lado también aumenta, flecha azul. O viceversa, si de un lado disminuye, flecha roja, del otro lado también debe de disminuir. Es decir, se comportan de manera similar. En este caso, estaríamos hablando de una proporcionalidad directa. Ahorita les voy a explicar qué es lo que ocurre con esta proporcionalidad directa. Vamos a la otra. ¿Qué ocurre con la proporcionalidad indirecta? Perdón que ya me atravesé. Si de un lado una de las unidades disminuye y del otro lado esta cantidad aumenta, recuerden que esto de decir disminuye o aumenta es comparado con la unidad que tenemos en la parte superior, ¿de acuerdo? O si de un lado aumenta, flecha roja, del otro lado disminuye. Entonces, fíjense, como pueden apreciar, perdón que me atraviese otra vez, como pueden ustedes apreciar, en la proporcionalidad indirecta, lo que ocurre es que nuestras flechas siempre se van a comportar de manera inversa, es decir, flecha azul baja, la otra unidad aumenta o sube. Flecha roja, si de un lado aumenta, del otro lado disminuye. Entonces, en este caso estaríamos hablando de una proporcionalidad indirecta. Esto es lo primero que nos tiene que quedar muy, muy claro. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer o cuál es el tip para que nosotros podamos empezar a trabajar con este tipo de proporcionalidades? Primero, para la proporcionalidad directa, nosotros vamos a llamarla o vamos a llamarle al método que vamos a aplicar como un método cruzado.
¿De acuerdo? Y a la indirecta, nosotros vamos a llamarla con el nombre de renglón. Ahorita les explico a qué hacemos referencia con cada cosa. Método de renglón y método cruzado. Bien, vámonos primero con la proporcionalidad directa. Les reitero, ahorita vamos a hacer un ejemplo práctico para que ustedes puedan determinar la diferencia entre ambos elementos. Ojo, cuando estamos hablando de proporcionalidad directa y nos están diciendo que tenemos que aplicar un método cruzado, pues obviamente como su nombre lo indica, lo que vamos a tener que hacer es un cruce. Es decir, vamos a estar tomando como cuando jugábamos con las divisiones, en este caso haríamos un producto en zigzag, ¿de acuerdo? Es decir, si ustedes aprecian, tengo por aquí escrito un tachecito, ¿vale? Tengo por aquí formado un tache. Entonces, el primer punto es ubicarnos en la unidad o en el dato que no conozcamos. Obviamente aquí lo que tenemos pues simplemente son literales. Pero vamos a suponer que la que no conozco es x2. Si esta es la unidad que yo no conozco, lo que tengo que hacer como primer paso es posicionarme directamente enfrente de la que no conozco. ¿De acuerdo? En este caso, y2. Posteriormente, voy a empezar a hacer una multiplicación cruzada, es decir, subiría multiplicando y posteriormente aplicaríamos una división, ¿de acuerdo? Multiplicación y división. Pero ojo, siempre me tengo que posicionar enfrente del elemento que no conozco, ¿de acuerdo? Me posiciono enfrente del que no conozco, empiezo con mi proceso cruzado, es decir, multiplico este por este y después divido. Ahora, ¿qué ocurre con el método o cuando tenemos una proporcionalidad indirecta? Es decir, bueno, aquí antes de pasar a lo siguiente, vamos a estructurar esto. Vamos a suponer entonces que la que no conozco es x2. Esto nosotros, ¿cómo lo podemos expresar algebraicamente? Pues de la siguiente manera. x2 va a ser igual a, recuerden, me paro enfrente del que no conozco, es decir, y2 multiplicado por x1 y lo que me dé el resultado lo voy a dividir sobre y1. ¿De acuerdo? Esta sería la expresión algebraica. Ahora bien, vamos a ver qué ocurre con la proporcionalidad indirecta. Como su nombre lo indica, ojo con esto, como su nombre lo indica, aquí vamos a aplicar un método de renglón. Es decir, vamos a tomar renglón por renglón o fila por fila. ¿De acuerdo? Y lo que nosotros estructuraríamos sería lo siguiente. x1 multiplicado por y1 va a ser igual a x2 multiplicado por y2. Pero ojo, recuerden que esto solamente ocurre cuando tenemos la proporcionalidad indirecta. Y entonces, con esta ecuación que nosotros acabamos de formular, ya podemos despejar aquel elemento que no conocemos. Vamos a suponer de nueva cuenta que al que no conocemos es a x2. Ah, pues lo tenemos aquí. Tengo aquí x2. Lo que me estorba sería y2. Como de este lado está multiplicando, pues lo tengo que bajar del otro lado, dividiendo. ¿De acuerdo? Y entonces, pues lo elimino de aquí y ya tengo la literal que yo necesito solita. Pero recuerden, la forma de acomodar nuestros elementos va a ser la siguiente. Entonces, por renglón, x1 multiplicado por y1 va a ser igual a x2 multiplicado por y2. Recuerden que esto de las x y las y, pues simplemente ahorita lo estamos tomando como un valor algebraico, es decir, no tenemos algún ejemplo como tal que podamos aplicar, ¿vale? Pero bueno, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Revisar un ejemplo en el cual podamos empezar a aplicar una proporcionalidad, ya sea directa o indirecta, que también, bueno, aquí yo la puse como indirecta, también muchas veces ustedes la van a encontrar como una proporcionalidad inversa, ¿sale? Entonces, aquí no importa el nombre que se le dé, proporcionalidad indirecta o inversa, el método que vamos a aplicar, que en este caso es el método del renglón, pues va a ser exactamente el mismo. ¿Vale? Bien. De este material que les compartí, que se llama por ahí semana 4, un segundito, listo.
este material que se llama semana 4. Ustedes en la parte inferior van a encontrar allí un ejemplo. Incluso, bueno, ya nos están diciendo que es la proporcionalidad directa, pero vamos a ver por qué se considera como una proporcionalidad directa. Es decir, nosotros vamos a establecer nuestra regla de P. Fíjense lo que dice el ejemplo. El costo de una lata de leche de 800 gramos, y ojo, esto es importante, ¿eh? Tenemos que ir acomodando los datos. Nos dicen que una lata de 800 gramos, su costo es de 94 pesos, ¿vale? 94 pesos. Y posteriormente nos dicen que si se conserva esta proporción, ¿cuál es el precio de una lata de 150 gramos? Ojo, 150 gramos lo coloco de este lado y el precio, pues obviamente va a ser el dato que no conozco. Por lo tanto, yo lo voy a colocar como una X. Como tip, este siempre se los recomiendo, es que ustedes formulen su regla de T, ¿de acuerdo? Esta famosa regleta de T lo que nos va a permitir es organizar nuestros elementos dependiendo de las unidades que tengamos. En este caso, fíjense, las unidades van a ser los gramos y va a ser la cantidad en pesos, ¿de acuerdo? La moneda. Entonces, pues de un lado vamos a poner gramos, del otro lado vamos a poner el símbolo de pesos. Y entonces, ¿cómo estructuramos nuestra información? Ah, pues simple, decimos 800 gramos es igual a 94 pesos, entonces 150 gramos, como tenemos aquí la unidad de los gramos, pues obviamente la tenemos que colocar en su columna. Como 150 gramos, ¿a qué va a ser igual? Y como este dato yo no lo conozco, simplemente le voy a poner una X, ¿de acuerdo? Voy a borrar lo que tenemos acá para que ya no, bueno, vamos a dejarlo un momento para que ustedes puedan analizarlo y vamos a ver qué es lo que ocurre. Fíjense, vamos a empezar a comparar aquella columna que esté completa. En este caso estaríamos hablando de la columna de los gramos y vamos a ver cómo se comporta la cantidad 2 con respecto a la cantidad que tenemos en la parte superior. Fíjense, si comparamos 150 con 800, pues es obvio que esta cantidad baja, ¿de acuerdo? Esta cantidad es más pequeña que los 800 gramos. Y ahora, vámonos del otro lado. Aquí, a pesar de que no tenemos la cantidad, pues nosotros, de manera, aplicando un poco de razonamiento matemático, pues, ¿qué decimos? Que si una lata pesa más cantidad, pues obviamente su peso va a aumentar. Pero si compramos una lata más pequeña, pues el precio también esperaríamos que disminuyera, ¿de acuerdo? Y fíjense lo que ocurre con las flechas. Ambas se están comportando de manera similar, es decir, ambas están hacia abajo, ambas están disminuyendo. Por lo tanto, por estas flechas, nosotros sabemos que aquí nos estamos refiriendo a una proporcionalidad directa. Y entonces, cuando nos referimos a una proporcionalidad directa, pues ya sabemos que tenemos que aplicar el método cruzado. Y entonces, ¿qué nos dice ese método cruzado? Me paro justo enfrente del elemento que no conozco y empiezo a multiplicar. Le voy a poner una M que hace referencia a multiplicar, ¿de acuerdo? Para que no nos confundamos. Y posteriormente lo que me dé de resultado lo vamos a dividir, ¿de acuerdo? No olviden, este es el método de cruz o el método cruzado, cuando tenemos proporcionalidad directa. Me paro enfrente del elemento que no conozco, el que no conozco es X, me paro enfrente de él, multiplico cruzado y después divido. Por lo tanto, la forma de estructurar nuestra expresión algebraica, va a ser la siguiente. Déjenme borrar ahora sí lo que tenemos por acá, que incluso esto que habíamos colocado ya me servía, pero de preferencia, pues ustedes pónganlo dentro de la famosa reglita de T o de nuestra T. Y entonces, ¿qué nos dice? X va a ser igual, y me voy a esto, 150 multiplicado por 94, y lo que me dé lo voy a dividir entre 800. ¿De acuerdo?
También, bueno, más adelante vamos a ver cómo podemos comprobar que lo estamos haciendo bien con respecto a las unidades que se nos están asignando. ¿Sale, vale? Pero vamos a seguir avanzando con esto. Entonces, pues vamos a empezar a hacer por ahí la primera multiplicación. Nos dan 150 multiplicado por 94. Y esto me da como resultado 14,100. Voy a escribir en la parte inferior 14,100 sobre 800. Y entonces, si nosotros dividimos ese 14,100 entre 800, vamos a obtener como resultado 17,62. ¿De acuerdo? 17,62. Que bueno, ya este elemento aquí yo le puse el signo de pesos, aunque en realidad, si nosotros lo acomodamos de este lado, que es donde le corresponde, 17,62, pues obviamente las unidades van a ser las que están dentro de su columna. Es decir, las unidades de pesos. Por aquí, fíjense, déjenme ver. Ok, creo que yo cometí un error en el ejercicio. Yo les dije que eran solamente 150 gramos y en el ejercicio que viene en el PDF nos hablan de 1,500 gramos, ¿de acuerdo? En realidad, aquí aunque la unidad que tomamos es distinta, pues obviamente se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque el precio de una lata más pequeña, pues obviamente va a disminuir. Ahí nada más déjenme confirmar el 800 por 94 dividido entre, no es cierto, no es 800, es 150 por 94 dividido entre 800. Ahora sí, sí, 17,62. Este es el resultado. Obviamente, si ustedes hacen el procedimiento con el otro elemento, que aquí en lugar de ser 150 son 1,500, pues lo que ocurre es lo siguiente. Fíjense, bueno, este primer ejercicio, llegamos hasta aquí y obtenemos el resultado. Como les repito, me equivoqué yo con la cantidad, pero bueno, esto nos va a permitir poder volver a hacer una nueva comparación. ¿Vale? ¿Vale? Entonces nos están diciendo que 800 gramos cuestan 94 pesos. ¿Cuánto costará una lata con 1,500 gramos? ¿Vale? ¿Vale? Entonces aquí ponemos 1,500 gramos. Vamos a ver qué ocurre con nuestras flechitas. Si comparamos el 800 con el 1,500, pues es obvio que de este lado está aumentando la cantidad. Por lo tanto, ojo también, si nosotros compramos una lata más grande, pues lo que esperamos es que también vamos a pagar mayor cantidad. Es decir, que vamos a desembolsar una cantidad mayor. Por lo tanto, podemos observar que el comportamiento de nuestras dos flechitas aumenta, es un comportamiento similar, y entonces de nueva cuenta estaríamos hablando de una proporcionalidad directa, es decir, el método cruzado. Y pues ya sabemos cómo aplicamos ese método cruzado. Nos paramos justo enfrente del elemento que no conocemos, empezamos a multiplicar y lo que nos dé lo dividimos. Y entonces esto, ¿cómo lo escribimos? X es igual a 1,500 que multiplica a 94 y esto lo vamos a dividir entre 800. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, si empezamos a hacer la multiplicación, por ahí nos están dando entonces 1,500 por 94 y esto lo dividimos entre 800, nos da 176,25. 176,25. Ustedes háganla, por favor, en su calculadora. Creo que el resultado que viene allí en el ejemplo, pues está mal. Falta por ahí un peso. Entonces, resuélvanlo y pues ahorita ya lo resolvemos aquí. Nos quedó la cantidad exacta de 176,25. Este es el elemento que nosotros colocaríamos aquí en lugar de la X y pues con ello comprobamos que a diferencia del 94, pues efectivamente aumenta. ¿Sale, vale? Ahora bien, yo les comentaba, ¿cuál es otra forma de comprobar que la estructuración de nuestros elementos es correcta? Por lo siguiente, vamos a hacer lo mismo, lo del producto cruzado, pero ojo, ahora solamente vamos a tomar a las cantidades, o a las unidades, perdón, a las unidades. Y entonces, ¿qué decimos? X va a ser igual a ¿qué? De este lado tengo gramos
que multiplica, lo que tengo arriba serían pesos, dividido entre los 800 corresponde a gramos. Si nosotros vemos esta división, pues aquí podemos eliminar gramos con gramos y el resultado nos va a quedar en unidades de pesos. Con esta ubicación podemos determinar que nuestro resultado sí nos va a quedar dentro de la columna que está a la derecha referente a los pesos. ¿Vale? ¿Vale? Esto ocurre cuando tenemos una proporcionalidad directa. Vamos a ver el siguiente ejemplo, que es la proporcionalidad inversa. Fíjense, ese siguiente ejemplo nos dice lo siguiente. Déjenme pongo rápidamente esto. Y ese segundo ejemplo nos dice, un grupo de estudiantes contratan un camión a costo fijo para realizar una excursión. Inicialmente iban de viaje 30 alumnos. Por lo tanto, pues ya vamos a tomar ese elemento. 30 alumnos. ¿De acuerdo? Y después, ¿qué nos dice? Siendo el costo por persona de 250. Es decir, si van 30 alumnos, cada persona tiene que pagar 250 pesos. Ahora, finalmente, hacen el viaje solamente 25 alumnos. ¿Cuál será el costo por cada uno de los elementos? Es decir, cuando nos dicen cuál será el costo, pues ya sabemos que aquí vamos a poner una X porque es el elemento que no conocemos. Es el elemento que nos hace falta encontrar. Ojo con el enunciado, porque dice que el camión que se contrata es a un costo fijo. Es decir, que no importa si van 10 alumnos o van 50 alumnos, el costo va a ser exactamente el mismo. ¿Sale, vale? Lo único que va a diferenciarse es cuánto va a tener que aportar cada uno de los alumnos para pagar pues la renta del camión. Entonces, aquí en la parte inferior voy a poner mi regla de T. ¿Cuáles van a ser las unidades? Pues de un lado vamos a poner a los alumnos y del otro lado vamos a poner la cantidad en pesos. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué decimos? Pues, si van 30 alumnos, a cada uno le tocaría pagar 250 pesos. Ojo aquí, yo les iba a poner el signo de peso, pero ya no es necesario porque ya lo tenemos como encabezado de nuestras columnas. Ahora, ¿qué ocurre si nada más van 25 alumnos? Pues el número 25 lo pongo debajo de esta columna, ¿de acuerdo? Y fíjense, vamos, obviamente, bueno, déjenme poner aquí antes a la X, porque es el elemento que no conocemos, no sabemos cuánto le va a tocar desembolsar a cada uno de mis alumnos. Pero ahora sí, vamos a ver cómo se comportan nuestras flechitas. Si comparamos el 25 con respecto del 30, pues aquí tendríamos una disminución. Pero ojo con la siguiente. ¿Qué ocurre si en lugar de ir 30 alumnos, van menos alumnos? ¿Cómo creen que se va a comportar la cantidad que les va a tocar pagar a cada uno? Pues obviamente, si nosotros de nueva cuenta lo razonamos, a cada alumno le va a tocar mayor cantidad. Es decir, ya no van a tener que pagar 250, van a tener que completar el faltante de los 5 alumnos que tenemos o que no asistieron a ese viaje, a esa excursión. Por lo tanto, de nueva cuenta, si analizamos cómo se comportan estas dos flechitas, podemos observar que mientras una baja, la otra está aumentando. Por lo tanto, aquí estaríamos hablando de una proporcionalidad inversa. Y entonces, cuando hablamos de una proporcionalidad inversa, pues no olviden que les dije que ahí lo que vamos a hacer es trabajar con el método por renglón. ¿A qué nos referimos con el método por renglón? Pues que vamos a tomar este renglón y el renglón que tenemos en la parte inferior. ¿Vale, vale? Voy a borrar lo que tenemos en la parte de arriba para tener el espacio y poder continuar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos escribir o cómo podemos llevarnos estos elementos a esta parte? Pues simplemente que les dije. Vamos a decir 30 multiplicado por 250 va a ser igual ¿a qué? Al siguiente renglón. 25 multiplicado por X, ¿de acuerdo? Donde X es el valor que nosotros necesitamos. Es decir,
Aquí queremos dejar solita la X. ¿Qué es lo que nos está estorbando? Nos está estorbando este 25. ¿Y qué operación es la que está llevando a cabo? Pues obviamente es una multiplicación. Por lo tanto, tenemos que pasarla del otro lado de la igualdad con la operación opuesta. Y ustedes, ya desde la primera clase que lo platicamos, ya saben cuál es la operación opuesta a la multiplicación. En este caso, la operación opuesta a la multiplicación es la división. Por lo tanto, lo de arriba lo dejo tal cual, que decimos 30 multiplicado por 250 sobre 25 va a ser igual a X. ¿De acuerdo? Y entonces, pues, tenemos que empezar a resolver nuestras operaciones. La primera operación que vamos a resolver es multiplicar 30 por 250. Lo voy a ir haciendo poco a poquito. Arriba nos quedan 7500. 7500 dividido entre 25. Ojo con lo que voy a hacer a continuación. Esta X ahorita la tengo del lado derecho, pero no importa si yo la pongo de este lado, es decir, si yo cambio su posición. X es igual a esto sobre 25. 7500 sobre 25. Y ahora sí, si dividimos 7500 entre 25, nos va a quedar como resultado un 300. ¿De acuerdo? Este sería el resultado, 300. Por lo tanto, fíjense lo que va a ocurrir. Ya tengo yo el valor de X. X vale 300. Pues lo cambio, lo borro y aquí coloco mi 300. Una vez más, comparamos simplemente la columna de los pesos y vean qué ocurre. ¿Cómo es 300 comparado con el 250? Pues es obvio que la cantidad aumenta. Por lo tanto, nosotros con esto podemos dar pie a decir que nuestro ejercicio quedó bien resuelto. ¿De acuerdo? Y pues también por razonamiento mental, podemos decir que obviamente si van menos personas, pues nos toca pagar de más. ¿Tienen alguna duda con estas primeras, bueno, esta parte de la proporcionalidad directa e indirecta? ¿O vamos bien? Si alguien se quedó con dudas, me pueden decir e intentamos, perdón, hacer otros ejemplos similares. Abran su micrófono o escríbanme por el chat, por favor. Vamos a hacer un siguiente ejemplo y entonces ustedes se van a encargar de identificar cuál es el tipo de proporcionalidad. Van a crear su famosa regla de T y van a aplicar el método que consideren necesario, es decir, el método cruzado o el método de renglón, dependiendo del tipo de proporcionalidad. Fíjense, este enunciado nos dice lo siguiente. Dos pintores tardan 6 días en pintar un muro. Y luego nos dice, ¿cuánto tardarán tres pintores en hacer el mismo trabajo? ¿Sale, vale? Entonces, lean bien el enunciado, identifiquen cuáles son las cantidades que van a comparar y posteriormente, pues lleven a cabo, ya saben, la famosa reglita de T, acomoden sus unidades, verifican cuál es el tipo de proporcionalidad y aplican el método necesario para resolver esta operación. ¿Sale, vale? Perdón, tenía silenciado mi micrófono. Bien, vamos a continuar entonces. Voy a finalizar la encuesta y fíjense, por ahí les voy a compartir los resultados. Espero que ya los estén viendo. El 86% dice que es inversa y el 14%, perdón, dice que es directa. Vamos a ver cuál de las dos es. Obviamente la mayoría está opinando que es inversa. Vamos a comprobar si es correcto o no. Déjenme cerrar esto por aquí y bueno. Paso número 1, recuerden, siempre analizar del ejercicio cuáles son las unidades que sí nos sirven. En este caso, ¿qué nos dicen? Dos pintores tardan 6 días. Ese 6 días, pues también es un valor que nosotros podemos aplicar en pintar un muro.
¿cuánto tardarán 3 pintores de nueva cuenta en hacer el mismo trabajo? Por lo tanto, podemos determinar que de un lado vamos a tener pintores y del otro lado vamos a tener días, ¿de acuerdo? Voy a borrar ahora sí el enunciado, espero que ustedes lo tengan por ahí a la mano y si no, acuérdense que lo pueden volver a revisar en el video. Es más, déjenme ponerlo, borrar todo y lo estructuramos mejor, ¿vale? Entonces, fíjense, recuerden que teníamos pintores y teníamos días. Vamos a dejarlo así con estas letras. ¿Y qué nos dice entonces el ejemplo? Que en este caso eran, ya se me fue por ahí, perdí los datos. Denme un segundito. 2 pintores tardan 6 días en pintar un muro. Ahora, ¿cuánto tiempo tardarán 3 pintores en hacer el mismo trabajo? Es decir, ¿cuántos días son los que necesitan 3 pintores? Vamos a comprobar qué es lo que ocurre con nuestras flechitas. Fíjense, si comparamos la primera columna que nos hace referencia a los pintores, pues obviamente podemos apreciar que este 3 aumenta con respecto a los 2 pintores que teníamos anteriormente haciendo el trabajo. Y otra vez, de nueva cuenta, de este lado a lo mejor no lo podemos ver como tal, sin que nos pongamos a razonar el ejercicio. Si aquí tengo más personas, ¿qué esperaría yo con los días en que terminen el trabajo? Pues obviamente esperaríamos que los días sean menores, es decir, que ya no se tarden 6 días, que se tarden pues una cantidad mucho menor con estos elementos, ¿de acuerdo? Y entonces vean, de nueva cuenta, si una flecha aumenta y la otra disminuye, pues estaríamos hablando de una proporcionalidad inversa. ¿Vale? ¿Vale? Que es lo que la mayoría había colocado. Por ahí, para quienes hayan confundido, no se preocupen. Por eso lo estamos explicando para que ustedes lo vuelvan a analizar, para que lo vuelvan a revisar. Proporcionalidad inversa. ¿Qué es lo que vamos a aplicar? Pues la famosa regla, valga la redundancia, o el método del renglón, o el método por fila, ustedes llámenlo. Este método de renglón o método de fila no lo van a encontrar porque es el nombre que yo le estoy dando. Y es el nombre para que ustedes lo recuerden cuando tengan en el examen. Puede ser método por fila, método por renglones, ¿vale? ¿Vale? Y entonces, pues, ¿qué es lo que decimos? Bueno, pues entonces acomodamos estos elementos. 2 multiplicado por 6 va a ser igual a, y me llevo al siguiente renglón. 3 que multiplica X. Obviamente la X es el dato que nosotros necesitamos, es decir, tenemos que despejarla. Lo que me está estorbando es este 3. ¿Qué operación está haciendo este 3 a la X? Pues lo está multiplicando. Por lo tanto, perdón, yo lo tengo que pasar del otro lado dividiendo. Entonces, esto lo voy a reescribir tal cual porque de este lado no afectó nada. 2 que multiplica 6. Y ahora sí, dividido sobre el 3 que tenemos de este lado, dividido sobre 3. Y esto, pues obviamente va a ser igual a X. Ahora sí, pues llevamos a cabo la operación que decimos 2 por 6 se convierte en un 12 sobre 3. Acuérdense, lo que voy a hacer es que me llevo a la X de este otro lado. Esto va a ser igual a 12 sobre 3 y esto va a ser igual a 4. Por lo tanto, nosotros necesitaríamos simplemente 4 días. Si yo en lugar de la X pongo de este lado al 4 y lo comparamos con la cantidad que tenemos arriba, pues es obvio que se cumple lo que tenemos con esta flechita. Disminuyen los días. ¿Sale, vale? Y pues bueno, con esto estaríamos aplicando el método del renglón para la proporcionalidad inversa. ¿Todos llegaron a ese 4 o hubo alguien que se confundió? ¿Sale, vale? Díganme, por favor. ¿Cuál es el tipo de proporcionalidad para este siguiente ejemplo? Y ya ustedes de tarea lo realizan, ¿vale? Entonces, fíjense lo que nos dice el ejercicio. Si un kilogramo de peras cuesta 48 pesos, ojo, porque este va a tener un pequeño truco. ¿Cuánto costarán 750
gramos. ¿Vale, vale? Este tiene un pequeño truco y esto se los estoy colocando así porque es muy probable que este tipo de ejercicios se los pongan en el examen y se los vayan por ahí, pues sí, les vayan poniendo trampas o despistes. Vamos a ver primero cuáles son las unidades. La primera unidad, pues nos dice 1 kilogramo de peras. Esta es una unidad. Cuesta 48 pesos. Este es otro dato que necesitamos. ¿Cuánto costarán 750 gramos? Ojo, fíjense, bueno, esta es otra cantidad, los 750. Fíjense lo que está ocurriendo con las unidades. Tengo kilogramos, tengo signo de pesos o tengo pesos y por aquí tengo gramos. Ojo, tengo tres cantidades distintas. Esto no es posible trabajarlo así. ¿Vale? ¿Vale? No es posible trabajarlo así. Lo que tenemos que hacer es una de dos. Convertir este kilogramo a gramos o viceversa. Convertir estos 750 gramos a kilogramos. No olviden, y bueno, esto también aprovechamos para decirlo, que 1 kilogramo es igual a 1000 gramos. ¿Vale? ¿Vale? 1 kilogramo es igual a 1000 gramos. Entonces, si nos están diciendo 750 gramos, ¿a cuánto va a ser igual? ¿Vale? Acuérdense, pues bueno, aquí es facilito. Dividimos 750 entre 1000. Y aquí, pues de nueva cuenta estaríamos aplicando por ahí una proporcionalidad. Esto, si quieren, anótenlo y verifíquenlo. Chéquenlo porque también en este aspecto podremos aplicar una proporcionalidad. Ustedes de ahí determinarán si es directa o si es inversa. Pero bueno, yo aprovechando para este tiempo que nos queda, 750 gramos son iguales a 0.75 kilos. Por lo tanto, colocamos la regla de T. De un lado ponemos kilogramos, del otro lado ponemos dinero y ahora sí empezamos a acomodar nuestras unidades. ¿Qué decimos? 1 kilogramo es igual a 48 pesos. ¿A cuánto sería igual? Acuérdense, aquí ya lo voy a poner como 0.75 kilogramos. 0.75 kilogramos, ¿a qué será igual? Y pues de nueva cuenta, verificamos con nuestras flechas. Si comparamos el 0.75 con respecto al 1, pues obviamente esto está disminuyendo. Ahora, mentalmente, aplicando nuestro razonamiento, ¿qué podemos esperar del costo? Pues obviamente el costo total también va a disminuir. Como ambas flechitas, perdón, se están comportando de manera similar, pues aquí lo que tenemos que hacer es aplicar una proporcionalidad directa. ¿De acuerdo? Y pues ustedes ya con la proporcional directa saben que tenemos que aplicar el método cruzado. Esto ustedes se lo van a llevar de tarea. Tienen que aplicar el método cruzado para este ejercicio. ¿De acuerdo? Okay. Antes de finalizar, quiero que chequemos por ahí, porque veo que todavía tienen algunas dudas con las jerarquías de operaciones. ¿Vale? En la semana, bueno, en estos días, creo que entre ayer y días anteriores, les mandé por ahí un pequeño ejercicio o algunas imágenes que pues probablemente ustedes se encuentran en Facebook, en donde nos aparecen unas operaciones que nos dicen, por ejemplo, esta operación que ven, 30 más 30 por 0, que bueno, aquí nos ponemos un tachecito, que significa una multiplicación, más 1. ¿De acuerdo? Y nos preguntaban qué era igual el resultado. Aquí nos ponían 61, bueno, como inciso A, inciso B1, inciso B1, inciso C, 31, o inciso D, 0. ¿De acuerdo? Y ahí yo les pedía que ustedes determinaran. No olviden que para la jerarquía, nosotros tenemos que respetar una jerarquía de operaciones. Lo primero que se hace son potencias o raíces. Lo siguiente son multiplicaciones o divisiones. Y al final vamos a resolver sumas o restas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, siguiendo esta jerarquía de operaciones, lo primero que tendríamos que resolver, vean, aquí no hay potencias, tampoco hay raíces,
pero sí hay una multiplicación. Esto que está aquí, por lo tanto, ¿qué nos queda? 30 más 30 por 0, pues obviamente se convierte en un 0, más 1. Y ahora sí, ya solamente tenemos sumas. 30 más 0, pues me queda un 30, más 1, me queda 31. Por lo tanto, el resultado correcto sería 31. ¿De acuerdo? Tengan mucho cuidado porque les mandé 2 ejercicios de este tipo y en los dos hubo varios de ustedes que siguieron teniendo la mano. ¿Vale? Les voy a mandar más de este tipo para que ustedes vayan resolviéndolos, por favor. Pero no olviden esa jerarquía de operaciones, ¿de acuerdo?